Thank you very much. Um, Excellencies, Madam Minister, Monsieur l'Ambassadeur, dear colleagues from Germany, Japan, De Alemania, Japón, Chile y otros países. Estoy honrado de estar aquí en esta tierra de grandes oportunidades para los renovables y poder compartir algunos puntos de vista hechos del hidrógeno y cómo podemos producir y utilizarlas para las transiciones energéticas hacia un mundo energético más limpio. Lo primero que quiere decir es, existe intereses renovados para el hidrógeno en los circuitos y en países miembros de la IEA. Pero esto puede que sea quizás contrario a algunos países. Primero, ha sido impulsado por nuestro interés de la industria más que para transporte. Industria y transporte son los dos grandes desafíos como a medida que descarbonizamos el sector energético. Son las dos áreas que son de mayor dificultad en su descarbonización, en sus sectores y subsectores, pero hemos estado observando en nuestra división pequeña de energías renovables el caso de la industria de cemento, aceros, químicos, siendo los tres subsectores principales con grandes emisiones, donde las emisiones son impulsadas por el uso de combustibles fósiles, no solo como fuente energética, sino como reactivos y materia prima más compleja. Pero lo que pensamos y pudimos observar en el reporte que mostré, que la gran disminución del precio y del costo de las tecnologías de electricidad renovable, no solo eólica y solar, crearían nuevas oportunidades para la utilización de energía limpia en aquellos sectores. Nuestros modelos nos muestran que podemos alcanzar las metas del Acuerdo de París con algunos desplazamientos hacia energía limpia, pero también gran capacidad de captura y almacenamiento de monóxido de carbono. Yo creo que esto evoluciona a medida que tengamos más recursos para renovables más baratos y podemos evitar descansar demasiado sobre tecnologías CCS que aún son inciertos y poco desarrollados. Así que hay aún posibilidades y hemos visto en los últimos 10 años una disminución increíble en el costo de energía eólico onshore, y también vemos disminución en las tecnologías en concentración de energía solar y también energía eólica marina. Muchas oportunidades. No todos los países, por supuesto, han nacido iguales en este respecto. Japón, Europa tienen buenos recursos renovables, pero algunos países en parte de sus territorios tienen muchos mejores recursos en cuanto a abundancia y por lo tanto costo, como también disponibilidad de estos mismos recursos. Y como podemos ver, por ejemplo, aquí en el Medio Oriente, en el norte de África, Australia, partes de Chile, partes de Estados Unidos, México y Chile, tanto en su parte más norte y sur, tienen excelentes recursos, lo que significan que pueden tener intensidad capital con tecnologías, con buenos factores de capacidad e energía de bajo costo, y esto nuevamente cambiará el juego para cambiar nuestras economías hacia economías más verdes. Lo que hemos visto avanza con mucha sensibilidad. Muy bien. Creemos ahora que, habiendo tenido más tiempo, hubiera desarrollado en mayor detalle el uso de renovables para el calor directo, como se ha desarrollado al norte de Chile para las minas de cobre, por ejemplo, o en California y en Omán con calefacción. Pero lo que tenemos y vemos que la mayoría del cambio viene de energía eléctrica, la energía eléctrica para calefacción y el uso final. Y vemos esto de dos maneras. Una es una manera directa, así que tenemos eólica y solar y algunas plantas enérgicas térmicas termales para poder soportar y respaldar el sistema cuando hay bajo
viento y bajo energía solar disponible. Y este podría ir en edificios con bombas térmicas, en industria con intercambiadores, con vapor y electrólisis. Y después tenemos la otra alternativa que tiene que ver con la electrólisis de agua o quizás de otra manera. Tenemos el amoníaco que también nos permite el transporte y también nuevamente puede dirigirse a edificios, quizás de manera sintética por las redes de gas natural o al transporte con combustibles ricos en hidrógeno, quizás gas hidrogenado, quizás otro tipo de combustibles. Puede ir también a la industria como en diferentes medios y finalmente combustible, y también a centrales energéticas trayendo un nuevo combustible renovable. Si quisiéramos llegar a un 100% renovables, podríamos mantener las turbinas de gas, pero utilizarlas con amoníaco, por ejemplo, u otra forma de combustible rico en hidrógeno. Por lo tanto, nos podríamos deshacer completamente de los combustibles fósiles, no de la noche a la mañana, pero podríamos hacerlo. Hay diferentes maneras de producir hidrógeno, como ya se ha comentado el día de hoy. Básicamente lo estamos haciendo ahora con la reformación del carbón de metano, con la gasificación del petróleo en China y también con la gasificación de otros lugares. Así que tenemos la manera de quemar el gas para tratar el resto y podemos obtener el CO2 y el hidrógeno como resultado, con emisiones que llegan a mil millones de toneladas con la producción de hidrógeno. Hidrógeno siempre se ve como el combustible limpio del futuro, pero hoy en día es un combustible que no es limpio por su producción. Posteriormente tenemos la electrólisis del agua. La electrólisis del agua, que volviendo, esto fue la tecnología preferida en el último siglo, desde el 1920 al 1960. Se construyeron de hecho varias plantas que producían hidrógeno básicamente para tener el amoníaco, para tener fertilizantes de hidrógeno en el Cusco, en Perú, en Aswan, en Noruega y en otros puntos también. Se realizó entonces la electrólisis del agua y estas plantas, todas ellas han desaparecido, a excepción de la que se encuentra en Cusco, pero podrían volver ahora con menores costos de energía renovable, con menor costo de energía solar y eólica. Y tenemos otra tecnología que está emergiendo, que no estaba en mi reporte previo, porque de hecho no existía en ese momento, que es la división del metano. Y esto es interesante, quizás es algo de nicho, pero sigue siendo un nicho de buen tamaño, y la idea es utilizar el gas natural y la electricidad verde, dividir el gas natural entonces en el hidrógeno y el carbono sólido sin CO2. No se necesita CTS y tiene 3 a 8 veces menos de necesidad de electricidad, así que claro, necesita el gas natural, y eso por supuesto sería para los países que tienen gas natural disponible, no todos los países. Ese sería el futuro entonces, y el primer plan a gran escala se está construyendo en este momento en Nebraska. En el oeste, centro oriente, en Europa. Ahora, es importante siempre recordar que la electrificación directa siempre es el método preferido, o más bien casi siempre el método preferido para la utilización del hidrógeno, porque la eficiencia es mejor. Y esto también aplica a la industria, donde tenemos un número de tecnologías electromagnéticas disponibles para calefacción, para endurecimiento, para derretimiento, y pueden competir con el gas natural en muchos lugares y puede ser mucho más eficiente, y esto cerraría la brecha entre el costo de la electricidad y del gas natural si es que esto fuera necesario. Tenemos las bombas de calor, tenemos la recompresión de vapor mecánico cuando tenemos calores de temperatura media, y también tenemos la posibilidad de utilizar resistencia menos costosa en turbinas y en hornos que toman ventaja de este exceso de energía. Así que hay maneras de electrificar la industria, y es importante que tengamos esto en mente a la hora de desarrollar
la estrategia de los países porque es la manera más eficiente. No aplica a todo, pero sí es la más eficiente. Y ahora tenemos el hidrógeno verde que viene de la electrólisis del agua y es lo que yo intento mostrar aquí, que ahora es posible competir con el metano y reformado por vapor. Por supuesto, eso requiere el gas natural, que en Estados Unidos es bastante bajo, en Qatar también bastante bajo, más alto en Europa, significativamente más alto en Japón, etcétera, etcétera. Lo que pueden ver aquí, en primer lugar, es que cuando ustedes tienen, por supuesto, todos dicen que esto es costoso, que se debe tener una base muy baja, y no es así, no es necesario. Esto es flexible, pero sí se debe tener un buen factor de capacidad para que esto sea rentable. Pero una vez que hemos pasado un cierto punto que está entre, digamos, 2.500 horas o 5.000 horas por año en vez de 8.000 o 7.600, cuando hemos pasado esta marca, el impacto de un mayor factor de capacidad se vuelve marginal y la base, el costo de la base es el costo de la electricidad. Así que lo que necesitamos es electricidad de bajo costo. Y aquí vemos dos costos diferentes, dos cifras. El primero es el costo de energías renovables en Japón o en Europa, la mayoría de ellos que están llegando a este monto de unos $70 por megawatt por hora. Y el otro punto es el costo de las energías renovables en lugares mucho mejores como Chile, por ejemplo, o el norte de África, Arabia Saudita, donde ya está incluso más bajo, llegando a los $30 por megawatt hora. Esto es solo para darles unas cifras de referencia y ven que cuando tenemos $30 por megawatt hora ya se puede competir con la reforma del metano de vapor, incluso con esta captura y almacenaje del hidrógeno en los futuros años. Por lo tanto, sí es una opción bastante competitiva, pero es más competitivo en Chile que en Francia. Y esto es lo que nosotros tenemos cuando tenemos un exceso de electricidad gratis, por así decirlo. En Alemania, por ejemplo, o en Francia, se desarrolla grandes cantidades de energía solar y eólica y en algún momento tenemos más de lo que podemos utilizar. Por lo tanto, tenemos incluso energía gratis, por así decirlo, electricidad gratis, pero esto está limitado en el tiempo. Y el costo, entonces, de la electricidad lo hace más asequible. Aún más sería difícil invertir en esa situación porque no sabríamos si vamos a tener 1.500 horas o 500 horas de operación de los sistemas. Así que esto sigue siendo una alternativa, sigue estando ahí, pero no va a ser la mejor opción en el futuro porque no va a ser suficiente y va a ser un negocio un poquito riesgoso. Otra manera de analizar el costo del hidrógeno es compararlo con el gas natural o diferentes precios del gas. Y aquí podemos ver dos referencias que he tomado de la electrólisis en la línea punteada, una con $70 y la otra con $30 por megawatt por hora, y las diferentes suposiciones relativas al costo del gas natural de derecha a izquierda, con el número 3, que básicamente lo tenemos en Estados Unidos, en Europa serían unos 8 y en Japón más de $11 por gigajoule, y no tendríamos CCS. Lo mismo con CCS, el hidrógeno producido por la captura de carbono, y también tenemos un gran impuesto de carbono. Como pueden ver, que no es muy fácil ser competitivo. Una vez más, en los países donde tenemos electricidad a $70 por megawatt hora no se puede o es muy difícil, pero si tenemos electricidad a unos $30 o menos es mucho mejor. Ahora, ¿qué hacer con la utilización de amoníaco verde? Probablemente esto se va a relacionar con los usos industriales actuales del hidrógeno y el amoníaco, que es más o menos la mitad del consumo industrial, y el resto son refinerías y el resto son usos más pequeños. Así que es importante que esto sea verde antes de pensar en nuevas aplicaciones. Las refinerías son importantes y contribuyen a tener combustibles limpios, y otra potencial
aplicación es la realización del hierro, que requiere, o más bien que emite 2.5 mil millones de toneladas de carbono por año, y en la mayoría de los casos esta proporción aumenta a medida que decarbonizamos el sector. Y las emisiones vienen básicamente de la necesidad de disminuir el mineral de hierro y quitar el oxígeno. Para eso se utiliza carbono, pero sí se podría utilizar electricidad o se podría utilizar el hidrógeno, y el hidrógeno está más disponible, es una tecnología más desarrollada. Se basa en una tecnología que ya existe, que es la reducción directa de hierro con una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, y esto se puede realizar de manera progresiva, introduciendo cada vez más hidrógeno de fuentes renovables en la industria del hierro, y progresivamente se puede descarbonizar la industria, lo cual es muy importante para nuestros objetivos de desarrollo sustentable. Y posteriormente tenemos todos los usos del amoníaco como combustible. Y probablemente el uso en navíos es el más fácil. Se puede quemar el amoníaco, no se necesita deshidrogenar para utilizar el hidrógeno, se puede utilizar el hidrógeno que se contiene y quemándolo todo, y eso hace una gran diferencia en los temas prácticos, porque se puede utilizar en plantas de energía de balance y en hornos industriales. Algunos dicen que también se puede utilizar en camiones y en vehículos, pero es más difícil que esto se acepte en nuestras ciudades por causa de riesgos específicos que no son peores a los de la gasolina y otros combustibles, pero son nuevos, y porque son nuevos es difícil que se acepten. Por lo tanto, se puede considerar un número de diferentes alternativas para realizar combustibles ricos en hidrógeno. Tenemos el gas, y ese sí es un mercado de nicho que tiene los vehículos impulsados con este combustible, y también tenemos otros combustibles ricos en hidrógeno. Algunos no contendrán carbono, en el caso de amoníaco, que es su mayor ventaja. Otros sí contendrán el carbono, que pueden ser más densos, pero tienen carbono. Por lo tanto, se debe, al menos en el futuro, buscar un carbón directamente de la atmósfera y no del combustible fósil, y esa es una complicación. Una alternativa que es muy interesante es aumentar la producción de biocombustibles con hidrógeno. Hoy en día, cuando hacemos biocombustible, lo mismo para el biogás, se produce monóxido de carbono que va al biocombustible y se produce el dióxido de carbono que es ventilado. Esa es una fuente de emisiones, porque no se tiene suficiente hidrógeno, pero si pudiéramos añadir hidrógeno a la ecuación y también oxígeno de la electrólisis del agua, se podría producir más biocombustible de la misma biomasa. Por lo tanto, no estaríamos haciendo esta compensación de empeorar la situación alimentaria, sino que con la misma cantidad de biomasa tendríamos el doble de combustible, añadiendo así el hidrógeno de otras fuentes renovables que pueden tomar mucho menos tierra, o que pueden requerir mucho menos tierra para ser desarrollados. Así que es una opción que debemos considerar. Y aquí tenemos lo que podemos ver entonces en el corto plazo con el amoníaco. El amoníaco es fácil, porque lo que necesitamos es el hidrógeno y el nitrógeno desde el aire, y capturar el nitrógeno del aire es más fácil que capturar el carbono, porque hay mucho nitrógeno en el aire y solo tenemos pequeñas cantidades de carbono. Por eso todos nuestros esfuerzos están dirigidos a esto. Así que esto se combina en un proceso que puede llevarnos a utilizarlo en la industria de fertilización y otras industrias también. Se puede utilizar como combustible, y aquí pueden ver entonces algunas turbinas CCGT en Holanda que van a ser convertidas en turbinas de hidrógeno y amoníaco. Se puede utilizar como un portador también, se puede deshidrogenar el amoníaco, y como verán más adelante es un poquito menos interesante. Ahora, cuando hablamos del transporte, el transporte es lo que todos mencionan cuando hablamos del hidrógeno. No tenemos nada contra el transporte, por supuesto, pero una vez más quisiéramos recordarles que la electrificación directa es mucho más efectiva, mucho más eficiente. Si vemos la eficiencia de energía con diferentes combustibles, vemos que están en el rango del 30%, mientras que la eficiencia de otras formas de almacenamiento, como una batería, llegaría al 95%, y
y podríamos llegar incluso al 80% de la eficiencia total. Aquí estamos en un tercio de eso, lo cual es importante porque necesitaríamos 3 veces más de electricidad para lograr el mismo resultado. Así que debemos mantenerlo donde las baterías no son la solución, y eso sería para un rango muy extendido, para una duración de almacenaje muy alto, porque hay casos en los cuales las baterías no serán la solución y entonces necesitaremos el hidrógeno, pero tenemos que tener cuidado de no pensar que el hidrógeno va a ser el combustible que reemplaza a todos los otros, porque ese no es el caso. Y debemos también considerar el rango real necesario. ¿Necesitamos realmente un auto que pueda andar 1000 kilómetros? ¿O vamos a usarlo por 40 kilómetros al día? Y 2 veces al año vamos a utilizarlo por 500 kilómetros. En ese caso podríamos pensar en diferentes combinaciones. El gas de hidrógeno no es muy fácil de entregar y almacenar. Para algunos se han pensado sobre electrificación en el camino, catenaries y líneas electrificantes superiores como en las vías y en los trenes. Vieron esa imagen hermosa de esos camiones de transporte pesado, de carga pesada de la industria minera. Se desconoce que todos estos ya son híbridos, son de tracción eléctrica, aunque tienen un generador diésel. Se puede reemplazar obviamente con generadores de hidrógeno, pero a medida como tienden a hacer el mismo viaje, también pueden ser reemplazados con electricidad, ya que ya tienen tracción eléctrica y un motor de tracción eléctrica en algunos países. En Sudáfrica tengo una foto en mi computador que tienen el mismo camión, pero tienen líneas superiores, catenarias de carga. En ciudades podemos tener trolleys eléctricas y vías tram. También son opciones excelentes citadinas, hay que tener cuidado. Ahora tenemos un amplio rango de cosas. Aviación, transporte marítimo, no hay solución eléctrica aquí. Hay algunas soluciones eléctricas para los ferries, para las de corto plazo, distancia corta, pero no para transporte marítimo a largo plazo. También se identifica como posiblemente la mejor opción porque es el amonio, ya que puede existir en buques con adaptación mínima, mientras el hidrógeno requeriría mayores cambios, pero quizás para las nuevas construcciones. Ahora, quizás se necesita la densidad de los hidrocarburos, y quizás sea el único lugar donde sí tienen hidrocarburos en aviación, ya que los demás no tienen las calidades requeridas actualmente en la aviación comercial. Los hidrocarburos tienen mejor densidades gravimétricas y volumétricas, y diré que las biocombustibles base a hidrógeno serían la posibilidad para el futuro. Ahora, calefacción en edificios. Uno siempre lee que habrán experimentos del transformar redes de gas natural a hidrógeno. No es tan fácil. La otra opción es electricidad y bombas térmicas mucho más eficientes. Las bombas térmicas son de 200-300% de eficiencia, su coeficiente de eficiencia es de 2 o 3, pero los problemas aún con la electricidad es que es un negocio muy difícil y de peaks. Entonces hay momentos de peaks altos y solo poder responder con electricidad en estos peaks quizás se necesitan duplicar o triplificar redes eléctricas existentes. Si tienen redes de gas natural, quizás hace sentido utilizar metano sintético o hidrógeno en ellas, basados en hidrógeno renovable, para soportar el sistema eléctrico y construir sobre el sistema eléctrico. Pero desconocemos dónde se encuentra el punto de equilibrio óptimo, y quizás sea para cada mercado decidirse por sí mismo. Ahora, en las opciones de exportación, nuestros colegas japoneses del programa SIP, en sus
programas de transportadores de energía y han visto esto con cuidado y han visto opciones en particular para importar hidrógeno de Australia a Japón. En Australia podría venir de captura de carbono y almacenamiento de renovables. Y si se hablan con diferentes provincias australianas, tendrán diferentes respuestas de acuerdo a sus recursos disponibles. Pero la duda es ahora cómo transportarlo a Japón. Y la respuesta, por supuesto, es por buques cargueros marítimos. En un ejemplo se pueden tener hidrógeno líquido, pero liquificación elimina un porcentaje importante del hidrógeno, así que no es una herramienta simple ni fácil. La otra opción son híbridos orgánicos, así que se tienen productos en base de hidrógeno que son hidrogenados en Australia y deshidrogenados con algunas pérdidas energéticas, pero su transporte es más fácil ya que es líquido a temperatura y presión normal. Y si tiene la tercera opción es el amoníaco, y tiene una preferencia de nuestros colegas por una razón única, es su versatilidad, porque se puede utilizar después de la deshidrogenación o sin el proceso. Se puede utilizar como tal, no solo como su uso actual, sino que como combustible, en lo que yo mencioné anteriormente. Creo que debo apurar un poco el final de mi presentación. Ahora, el almacenamiento de hidrógeno y amoníaco, aquí tenemos una comparación en lo observado. Es, a no ser que se tienen grandes cavernas de sal, se puede almacenar más fácil amonios que hidrógenos. Es de menos costos y, por supuesto, si comparan con baterías para almacenamiento a largo plazo, se tiene tanques superficiales, se quieren utilizar en invierno, se tiene entonces energía excesiva de viento, eólica en invierno, y quieren almacenar energía medio año para el verano. Las baterías están disponibles y son excelentes y eficientes para el almacenamiento a corto plazo, pero si uno necesita movilizar baterías a largo plazo, la economía sale por varios órdenes de magnitud si se compara con productos químicos donde se almacenan fáciles en un gran estanque. Así que es importante entender que estas tecnologías compiten en sus márgenes, pero también responden a necesidades completamente diferentes entre sí que tenemos para la flexibilidad de nuestros sistemas energéticos. El transporte. Parece que no viene el transporte. Los trailers para hidrógeno comprimido no son muy efectivos. El hidrógeno líquido o amoníaco es mejor. También conductos y ductos disponibles para hidrógeno y amoníaco en Estados Unidos existe. Aquí vemos las vías ductos utilizadas por todos los productores agrícolas en Estados Unidos, y el poder llevar por ducto hidrógeno tal como amoníaco es mucho menos costoso que transportar hidrógeno como gas comprimido. Entonces, por una orden de magnitud. Así que es importante también mantener esto en mente si querrán construir y atender a un país con estas vías de ductos. Ahora, aquí se observa los diferentes costos del amonio verde, el amoníaco verde, desde reforma de gas natural y electrólisis de agua desde Europa hacia Noráfrica. Por eso tenemos los costos expresados en euro por tonelada. Lo que se observa entonces, básicamente, electrólisis puede llegar a competir con gas natural si es que están en África del Norte con buenos factores de capacidad y energía de menor costo. Pero si están en Europa, digamos, por ejemplo, con gran despliegue de vientos en el mar, quizás uno de los recursos menos utilizados en Europa, en el norte como también en el sur, tendrán un costo de 55 euros, 70 dólares, y después será difícil de empezar a competir con el gas natural. Así que es mejor importar amoníaco desde el exterior, donde se produce a menores costos. La siguiente comparación es un poco más compleja. Aquí comparo el costo
coste de energía en kilowatt hora en los productos finales del calor con menor valor térmico de varios productos, hidrógeno de diferentes fuentes y gas natural. Por supuesto, el menor es gas natural como tal. Las emisiones de CO2 también, pero es difícil de competir y muestran el desafíos económicos si no se tiene un sistema de incentivos o precios del carbono. Es difícil de convencer a las personas que utilicen hidrógeno o importen de alguna manera u otra este gas natural. Ahora, ¿qué tipo de hidrógeno es el mejor? Bueno, vemos que si se desea tener amoníaco, ya que la necesidad es para la industria fertilizante, por ejemplo, o se quiere tener un producto que se pueda almacenar por larga duración, entonces es mejor, como yo demostré, tener amoníaco importado y agregué el costo además de su transporte, y es un coste en realidad menor, así que es mejor importarlo. Ahora, si quieren hidrógeno y quieran hidrógeno puro, por ejemplo, para esa industria de fabricación de aceros en Europa, se compara hidrógeno extraído de amoníaco a incluso el hidrógeno producido localmente, y las comparaciones se acercan un poco más. Y no es obvio que uno se prefiere importar hidrógeno de Chile o de fuentes locales en vez de producir los locales con vientos de mar. Todo dependen. Y por supuesto, si se tiene CCS y concentrados, todo pasa a ser más competitivo, si es que no completamente competitivo por necesidad. Ahora, en Chile, he estado observando un poco las opciones para Chile y creo que tienen dos grandes áreas donde pueden producir amoníaco verde, no una única como yo leo. Uno es en el norte, por supuesto, con mucha iluminación solar. De hecho, el mejor recurso mundial para PV 3000 horas, opciones para CSP y también opciones para hidroenergía si es que quieren aumentar factores de capacidad. Tienen disponibilidad de agua incluso en las mesetas. Debido a la industria minera, se puede llevar electricidad hacia las costas si es que quieren construir sus plantas cercanas a la costa, y pueden tener productos secundarios de oxígeno que están en alta demanda por la industria minera. Así que se tienen varias situaciones que les permitirá producir amoníaco verde en el norte del país a relativamente buenos precios, aunque quizás sea difícil de competir con amoníaco importado de Trinidad y Tobago, por ejemplo. Ahora, en el sur del país se tienen excelentes recursos eólicos. Un recurso eólico significa quizás comparable en costos a de fuentes solares del norte, pero mayores factores de capacidad. Y también se tienen los recursos hídricos del sur, estos fuentes que no han podido ser explotados porque cuando se consideraron debían construir largas líneas de transmisión eléctrica a través de áreas de sensibilidad ecológica que anteriormente no era posible. Ahora se olvidan las líneas, simplemente se construye algo de energía eólica combinada con viento y se tienen excelentes factores y se tiene electricidad de muy bajo costo y hacen amoníaco aquí y se pueda despachar a Chile, Santiago, región metropolitana, otros países. Esta también es una opción que merece mayor examinación, no únicamente en el norte, sino que a considerar el sur, yo creo, porque creo que este país está bendecido con excelentes vientos y energía solar, lo que quizás no se combinen en una planta única porque ahí sí requerirán las líneas de transmisión. Quiero concluir con ideas sobre las opciones de política que puedan apurar estos despliegues que todos deseamos para amoníaco e hidrógeno verde. El precio del carbono mejoraría la competitividad, como hemos visto en el pasado su dificultad, pero aún existen esperanzas de que puedan realizarse. Algunos países hacen progresos. Francia tiene un programa, Suecia están muy avanzados y podemos llegar ahí de manera progresiva, pero no hay que esperar para
que esté completo y total los precios del carbono. No puede estar en todo el mundo, no puede ser el mismo nivel que en Zambia o Estados Unidos. No sería justo si es que el carbono costaría lo mismo allá cuando son emisiones a considerar. Así que debemos mantener nuestras expectativas razonables en cuanto al precio del carbono. También se tiene el riesgo de pérdidas de empleo para commodities de alto comercio. Existen, son de preocupación y a veces son escondidos detrás de preocupaciones por la fuga del carbono. En este caso no tendríamos fuga de carbono porque siempre sería sin carbono, pero el riesgo de las pérdidas de empleos existen. Así que quizás en un punto veremos ajustes de impuestos de fronteras, estándares, mandatos y leyes en las maneras en que los gobiernos entren e implementen un juego de campo más igual y a la par y no permitir que entren empresas de países extranjeras entrar y evitar que se desarrollen e implementen productos verdes. También podríamos pensar en acuerdos de soporte global que ayudarían enormemente, como hemos visto la de adaptada de transporte de origen, que creo que aportaría grandemente en esta industria. Lo otro que es importante para ayudar a iniciar el despliegue de materiales verdes, el amoníaco verde, hidrógeno verde, y una es quizás la adquisición de materiales verdes por empresas privadas y empresas de business a consumidor y públicas para la infraestructura. Por ejemplo, el año pasado en California existen un grupo que han empezado a establecer criterios del cambio climático para materiales de construcción y estar en conformidad con ellos. Y también, si se venden automóviles eléctricos y de celdas eléctricas, uno querrá que sea fabricado con acero verde y no acero contaminado, así que le agregará pequeños costos a los lujos, al automóvil de lujo, pero aún así, esa sería manera de poder entregar el débouché para los fabricantes de acero verde que necesitan compensar para sus mayores costos, al menos en un inicio. Por supuesto, el soporte público y sus decisiones serán muy bienvenidos para investigación, desarrollo y el despliegue temprano, y también para su infraestructura, que se mantiene de la responsabilidad y en manos de los gobiernos y los ministros de energía, y hay que observar de los aprendizajes y los efectos en redes y de los despliegues masivos de otros. Por supuesto, cuando el gobierno interviene, y lo veo en Chile, que es un país conocido por su unión al mercado libre, pero cuando tienen gobiernos, por supuesto, se cometen errores en elegir a los ganadores, lo que significa que si se elige el ganador está bien, pero si se eligió a un perdedor no es tan bueno. A través del análisis, entonces, esperamos que estamos aquí para ayudar en esa tarea y reducir el riesgo, pero no se puede creer que los mercados lo harán todo por sí mismos. No es práctico, no es real, y se necesitan tener a los gobiernos con suerte en una asociación y en coordinación. La IAE está aquí para ayudar acá, para entrar y ayudar a los mercados de bienes públicos verdes que crezca lo suficientemente rápido para cumplir con nuestras metas y la nueva era de colaboración internacional, y estos se requerirán y estamos trabajando en estos. Muchas gracias a todos por su atención. Anyone. Les queremos comentar que, como estamos súper justos con el tiempo, vamos a hacer solamente 2 preguntas, una de las que nos llegó vía internet y una del público. 1, 2, 3, ¿quién va a preguntar del público? Hay un papel, permiso. Esto es una etapa superior en el juego de video. Me llegó una pregunta en inglés. First from English, dice, with the iPhone, please. Dice,
¿Qué tan factible sería generar hidrógeno por electrólisis? ¿Qué tan factible sería generar hidrógeno por electrólisis y ser quemado en calderas de termoeléctrica? Well, thank you. If I understand the question correctly, it's what would be the efficiency in producing hydrogen from renewables and then burning it boilers, right? Is that right? The efficiency will not be great. I mean, if you have electricity in the first place and you want to produce electricity at the end, unless you need to store it for a long period of time, it's better to use it as is or to store it with other means. If you want to produce heat, you also have a number of other technologies. But maybe for some very high temperature heat needs, you will need to burn hydrogen. Temperaturas estaríamos necesitando el hidrógeno, así que hay casos en los cuales podría ser bueno, hay muchos casos en los cuales la eficiencia de pasar de energía a hidrógeno y de vuelta a energía eléctrica o algún tipo de calor no sería muy bueno. Espero haber respondido la pregunta. Y tenemos una pregunta más. And this in English is that how to link hydrogen to ¿Cómo vincular la producción de hidrógeno en países como Chile o países industriales como Japón, Alemania y Francia? ¿Cómo vincular ambas? Me parece que el mismo tema que yo mostré con respecto a Australia y Japón aplica y básicamente es el envío. Es la solución, el envío en un medio de transporte que no sea costoso, que funcione para largas distancias, tanqueros a través del océano. Para el hidrógeno hay al menos 3 opciones, una de ellas sería licueficarlo y enviarlo. Uno de ellos está en construcción en Japón por parte de Kawasaki, pero la liquidificación requiere un 30% de energía en el hidrógeno, por lo tanto es un costo bastante significativo, así que vamos a ver qué tal funciona. El otro sería la hidrogenización y deshidrogenización, para lo cual se requieren plantas y se obtiene un producto que es el carbón, metiles, ciclohexano, que viajan desde Chile, por ejemplo, hasta Europa y se hidrogenan en tolueno y el tolueno se envía de vuelta entonces a Chile y el ciclo comienza nuevamente. La tercera alternativa sería el amoníaco. Se transforma el hidrógeno en amoníaco, se envía el amoníaco entonces a Europa, por ejemplo, a través del envío de amoníaco, que se parece al petróleo y gas liquidificado, porque requiere el amoníaco del líquido a menos 33 grados Celsius o 10 atmósferas, no es demasiado demandante, mucho menos que el gas liquidificado, mucho menos que el hidrógeno, pero aún así no es normal, no requiere una temperatura ambiente. Necesitamos tanqueros especiales, pero que ya existen. El amoníaco ya es algo que circula alrededor del mundo en diferentes tipos de navíos. Yo sé que al menos hay una empresa en Chile que recibe navíos llenos de amoníaco, unos 15 al año con 24.000 toneladas de amoníaco, y se reciben en Antofagasta o en puertos cercanos y se utilizan para la industria en el norte de Chile. Por lo tanto, este comercio internacional es algo que ya existe y nosotros, si trabajamos con el amoníaco, vamos a hacerlo sobre la base de infraestructura que ya existe. Si utilizamos el hidrógeno liquidificado, entonces, o este tipo de materiales, tendremos que construir todo desde cero, lo que no significa que sea imposible, sino que es mejor utilizar lo que ya hemos probado que funciona y es seguro. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias.